estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Mariano Espina con todo lo que tenés que saber de la política en Recintos del Poder. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Lo que tenés que saber. 1. Javier Milei firmó ayer un decreto para desregular al mercado aerocomercial en Argentina, abriéndolo al ingreso de nuevas empresas y eliminando el monopolio de la empresa pública de soporte para las operaciones en aeropuertos Intercargo. La iniciativa elimina barreras de entrada como lo eran las bandas tarifarias mínimas y máximas que buscaban proteger el market share de aerolíneas argentinas, además de requisitos de frecuencias y de rutas. Otro dato no menor es que ahora se va a permitir servicios de cabotaje con aviones y tripulaciones extranjeras, otra clara barrera de entrada. Resumiendo, el decreto busca fomentar la competencia y reduce la intervención estatal a roles meramente operacionales y de seguridad. ¿Llegarán ahora o volverán aerolíneas a la Argentina? Según publicó Clarín, la low cost chilena Sky estaría más que interesada en hacerle competencia a Flybondi y a JetSmart. Veremos qué pasa. 2. La apreciación del peso en el mercado oficial en relación a las cotizaciones paralelas, el desplome del precio internacional de la soja por casi 15% en lo que va del año, más el peso de las retenciones a las exportaciones, han provocado que la liquidación del mayor complejo exportador de la economía argentina haya quedado en el primer semestre del año levemente por debajo del mismo periodo de 2023. Estamos hablando de poco más de 11.000 millones de dólares que los exportadores agropecuarios convirtieron a pesos, y hay que destacar que lo están haciendo hoy a un tipo de cambio de 763 pesos. Esto si incorporamos el impacto de las retenciones más la posibilidad de liquidar una parte al contado con liqui. ¿De qué brecha estamos hablando entonces frente al dólar contado con liqui? De 82%. Con esa cifra en mente, parece entendible que se vaya dilatando la liquidación. A saber, en junio cayó por 24% frente a mayo y, como decíamos antes, en el acumulado del año está por debajo del 2023, el peor año de la sequía. Y hay otro dato llamativo que reportó ayer Bloomberg News. Las ventas de soja registran este año, hasta la primera semana de julio, el ritmo más lento de la última década. Es que los productores de la zona pampeana vendieron 22,8 millones de toneladas métricas hasta el 3 de julio, solo el 45% de la cosecha total disponible. La gran pregunta entonces ahora es si se calmarán los dólares paralelos, reduciendo así el incentivo del sector para sentarse sobre sus granos. 3. Los vencimientos de deuda soberana argentina denominada en dólares dejarán de ser bajos muy pronto. En 6 meses, para ser exactos, cuando arranque el 2025, el gobierno va a tener que empezar a lidiar con vencimientos que totalizan 18.000 millones de dólares, es decir, casi 200% más que los 6.100 millones de dólares del 2024. Todo esto en base a los números que recopiló el jefe de research de Romano Group, Salvador Vitelli. Hay que tener en cuenta que estas cifras son solo bonos y que los saldos a pagar se duplican si se consideran compromisos por bopreales con el Banco Mundial, el FMI, el BID, la CAF y el Club de París, entre otros organismos. Pero la historia no termina ahí, porque el saldo de soberanos que vencen salta a 18.700 millones de dólares en 2026 y a 22.500 millones de dólares en el 2027. Con las reservas netas aún en rojo y la gran incógnita de qué pasará con el cepo, las retenciones, la recaudación en su conjunto y la actividad económica, son más los interrogantes que las certezas que tenemos de cómo y cuándo el gobierno hará frente a estos stocks. Lo cierto es que, teniendo en cuenta el historial de la Argentina, las condiciones para rolear o reestructurar seguramente sean exigentes, mientras que será crucial llegar a un acuerdo favorable con el FMI para un nuevo programa que despeje el horizonte. Cierro con 2 datos adicionales. Primero, la licitación de ayer. Ante vencimientos que sumaban 1,05 billón de pesos, Finanzas adjudicó 4,24 billones, habiendo recibido ofertas por casi 6 billones de pesos. Las tasas del ECAPS fueron de entre 4,08 y 4,5%, mientras que casi medio billón de pesos fue a instrumentos dollar linked. Estos últimos instrumentos fueron colocados a tasas nominales anuales de menos 8,6 y menos 2%, con vencimientos a fines del año que viene y mediados del 2026. Según comentó el asesor de Luis Caputo, Felipe Núñez, se alcanzó el objetivo de estirar duration y completar la curva del ECAPS, mientras que se va a depositar el financiamiento neto en la cuenta del Tesoro en el Banco Central. Y por último, ayer el gobierno informó en un decreto que va a ser un canje de instrumentos de deuda entre el Ministerio de Economía y
el Banco Central, un paso previo a que se revelen las condiciones de las nuevas letras de regulación monetaria que va a emitir el Tesoro para terminar de absorber el remanente de pases pasivos. Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados hoy. El S&P Merval subió 2,9%, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 5,8% para IRSA y solo 2 caídas de hasta 1,1% para Mercado Libre. Los bonos en dólares subieron entre 3 y 6%, el dólar blue va a abrir en torno a los 1.450 pesos, el MEP en 1.373 y el contado con liqui cerca de los 1.392 pesos. Recintos del poder. Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor qué es lo más importante que está pasando en la política argentina. La sanción de la ley bases, el paquete fiscal y la posterior firma del acta de mayo en Tucumán implicaron un primer hito político en la gestión de Javier Milei, que atravesará un desafiante segundo semestre a la espera de que una recuperación en la economía sostenga los niveles de acompañamiento. Como dijo el presidente, ese primer hito repercutirá en cambios en el gabinete y eso se vio reflejado en el ingreso de Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de las reformas que ya se están viendo en el boletín oficial y que serán más habituales en los días por venir. En el Congreso, el segundo semestre estará marcado por el debate del presupuesto 2025, la reforma electoral y la agenda penal de Patricia Bullrich y Mariano Cunha Libarona con la baja en la edad de imputabilidad a la cabeza. La Libertad Avanza se someterá, otra vez, a avanzar en grandes reformas en un Congreso donde la oposición tiene aún 2 cartas con las que puede complicar al oficialismo: el cambio en la fórmula jubilatoria y el rechazo al mega DNU. Ambas con media sanción. La primera carta espera el tratamiento del Senado y la segunda el de diputados. Sobre jubilaciones, un proyecto en el cual Milei ya anticipó su veto, la oposición en el Senado no logró tratar sobre tablas el proyecto en el recinto y el debate podría darse recién en agosto. En una crónica anunciada, este miércoles se confirmó el desplazamiento de Fernando Vilesia como secretario de Bioeconomía. Será reemplazado por Sergio Iraeta, productor agropecuario y abogado, cercano al secretario de Producción, Juan Paso. La secretaría volverá a llamarse Agricultura, Ganadería y Pesca. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, con Iraeta se busca un funcionario más alineado con los objetivos centrales que tiene el Ministerio de Economía para el campo y más cercanía con los productores. Con Vilesia ya superan los 50 los funcionarios que dejaron de integrar el gobierno de Javier Milei. El más resonante fue Nicolás Pose, ex jefe de gabinete, también meses atrás, la salida del cordobés Osvaldo Giordano y la salteña Flavia Rollón por un molestar de la Casa Rosada con mencionadas provincias. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Javier Milei en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Luis Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Otro fuerte respaldo del presidente hacia Caputo en medio de las preguntas por el cepo. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengan una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.